vamos a ver sistema genital. Aquí en el esquema tenemos la anatomía del sistema genital, tanto masculino como femenino. Primero vamos a ver el aparato genital masculino. En el adulto está integrado por el testículo, el epidídimo, el conducto deferente, el conducto seminal, las glándulas seminales, las glándulas eyaculadoras y la próstata, ¿verdad? Ese es el aparato genital masculino. La mujercita está integrado su aparato genital por ovarios, trompa de falopio, útero, vagina y vulva. Es el aparato genital ya definitivo. A eso vamos a llegar y vamos a empezar por la etapa indiferenciada. La etapa indiferenciada se caracteriza porque no podemos conocer el sexo del embrión. El nombre se lo va diciendo. Los genitales internos se encuentran, son indiferenciados. Vamos a tener en esta etapa que el embrión tiene tanto estructuras para hombre como mujer. Están los conductos mesonéfricos, los tiene tanto el hombre como la mujer, pero en el hombre van a permanecer como conducto de Wolff y conducto deferente, pero en la etapa indiferenciada los dos los tenemos. Los dos tenemos gónada, pero una se va a diferenciar como ovario y otra como testículo, ¿verdad? Y tenemos tubérculo genital, pliegues genitales, todo, pero el destino de cada uno va a ser diferente en el hombre y en la mujer, pero en la etapa indiferenciada tenemos los dos, ¿sí? En esta etapa indiferenciada se refiere, volvemos a la primera clase, a la tercera semana de desarrollo, cuando las células germinales, ¿verdad?, van a emigrar del epiblasto, migran y sufren el fenómeno de invaginación en la línea primitiva y mira, yo ya estoy en otra cosa, ¿no? Las células germinales se encuentran en el epiblasto y de ahí migran hacia el saco vitelino. Estamos cuarta semana de desarrollo. Ahí van a migrar por el dorso del embrión, ¿verdad?, hasta llegar a la cresta genital, o más bien a la gónada indiferente. Y ya habíamos hablado, la gónada indiferente es una evaginación en la cara interna de la cresta genital, ¿verdad?, formada por mesénquima y cubierta por epitelio. Está en la cara interna de la cresta genital, es decir, muy cercana a la línea media del dorso del embrión. Esta, en la gónada indiferente, se caracteriza por los cordones sexuales primitivos. El cordón sexual primitivo es una invaginación del epitelio superficial de la gónada que forman los cordones. Esos cordones son sólidos y están unidos a la superficie, hasta ahí. Esa es la gónada indiferente. La célula germinal llega más o menos a la sexta semana a la gónada indiferente. A la séptima se establece y en la octava se diferencia. Fíjense bien, dependiendo del sexo, masculino o femenino, pero ambos empieza la diferenciación a la octava semana. ¿Por qué? Porque a la octava semana las células germinales si es hombre, se ha definido como espermatogonio, ¿verdad? Y ha empezado también, y ya se encuentran diferenciadas las células epiteliales, y ya no están formando en este momento las células sustentaculares de Sertoli y las células de Leyden, y ya ha empezado la secreción de testosterona y empieza la diferenciación ya del individuo, ¿sí? Y empieza en los dos extremos, porque la testosterona empieza a desdoblarse a 7-dehidrotestosterona. La testosterona va a actuar directamente en los órganos internos, sexuales internos, en el conducto deferente, en las trompas.
pues las trompas, mira nomás, en el conducto deferente, y la 7 de hidrotestosterona va a actuar en los genitales externos, definiendo genitales externos, ¿verdad? Escroto, pene, demás. Como no existe esto en la mujercita empieza a definirse como mujer por los estrógenos maternos. Ella no tiene problemas. Pero el bebé también, el feto masculino, está produciendo la hormona antimuleriana que está anulando todas las estructuras femeninas. Y la niña, con el estrógeno, está anulando todas las estructuras masculinas, ¿verdad? Cuando ya se define, es decir, a partir de la 8ª semana empieza este proceso de diferenciación. ¿Sí está claro? En el esquema tenemos perfectamente, aquí vemos, aquí, ay, Diosito. En el esquema tenemos muy claro cómo están llegando las células primordiales, germinales primordiales, y se están estableciendo. Vamos a continuar con el hombre. Una vez que llegan, se establecen en el cordón sexual. ¿Qué sucede con el cordón sexual? Los cordones sexuales se encuentran cerca de la superficie, pero al llegar la célula germinal, ¿qué es lo que pasa? Se profundiza, se mete, ¿verdad? Y ya forma los cordones, los cordones medulares o los cordones ya masculinos por excelencia, ¿verdad? Y la superficie se cubre de una capa blanca resistente que es la capa albuginea del testículo, ¿verdad? Pero ya tenemos los cordones donde se localizó la célula germinal primitiva. Al llegar se transforma de célula germinal a espermatogonio. Y derivado de las células epiteliales que están formando el cordón, acuérdense que el cordón se derivó del epitelio superficial, es epitelio. Las células epiteliales se transforman en células sustentaculares de Sertoli. Las células sustentaculares de Sertoli nos va a producir algo de testosterona, pero fundamentalmente la hormona antimülleriana, la hormona inhibidora del sistema de Müller. Creo que la abrevia como SIM, algo así el libro, ¿verdad? Entonces, esta hormona va a anular todas las estructuras femeninas. Y así va a establecerse. Entonces, el cordón sexual masculino está formado por eso, por única y exclusivamente por una capa basal, una capa de células germinales o espermatogonios y las células de Sertoli. Por fuera del cordón están las células de Leydig, derivadas del mesodermo del testículo, y estas nos van a producir testosterona de inmediato. 8ª semana empieza la secreción de testosterona. Y así va a evolucionar este individuo hasta ¿qué será? Hasta la pubertad. En la pubertad se despierta nuevamente todo el proceso bajo la acción de las hormonas hipofisiarias, las mismas. Pero acuérdense, en la mujercita fue fundamentalmente la hormona folículo estimulante. En el hombre va a ser la hormona luteinizante, la fundamental, la que va a actuar más sobre todos. Las dos actúan, pero tienen predominancia una y otra, ¿verdad? Uno en uno y otro en otro. Esta hormona, estas hormonas despiertan el proceso de maduración, y entonces el testículo, los cordones sexuales empiezan a unirse en su extremo y nos forman la red de retetestis. Esta red de retetestis es una red que une a todos los conductos seminíferos. ¿Por qué? Porque ya la primera fase, lo primero que sucede en la pubertad en el hombre es que aquel cordón sexual se hace hueco, adquiere una luz, ¿verdad? Adquiere una luz, y entonces ya no es cordón, el cordón es sólido, ya es conducto, ya es tubo,
y te empiezan los tubos seminíferos. El tubo seminífero se va a unir a la red de retetestis y la red de retetestis se comunica con los vestigios del sistema mesonéfrico del que hablamos cuando vimos sistema urogenital. ¿Sí se acuerdan? Que dijimos, el sistema mesonéfrico, los conductos, los tubos colectores que se encuentran a nivel de la gónada, pierden su glomérulo y pierden su cápsula de Bowman y se van a adherir, van a pasar a formar parte del testículo, uniéndose a la red de retetestis como vasos rectos, o aquí le dice de otro modo el autor, verás, conductos eferentes, ¿verdad? En otro le dicen vasos rectos. Y esta se va a unir al conducto deferente. Lo que tenemos aquí como epidídimo es el conducto deferente, ¿verdad? Porque es donde se desembocan estos conductos, es decir, el conducto eferente va a desembocar en el conducto mesonéfrico. Lo estuvimos viendo eso. Entonces, pero aquí el conducto mesonéfrico sufre una serie de, se pliega sobre sí mismo, ¿verdad? Y nos forma el epidídimo. Entonces ya tenemos todo el órgano genital masculino completo. Tenemos los tubos seminíferos, la red de retetestis, los conductos eferentes o vasos rectos y el conducto deferente transformado en este sitio como epidídimo. Al llegar al conducto inguinal, interno, externo, aquí donde se entra y penetra la cavidad abdominal hasta el conducto eyaculador, todo el trayecto se cubre de una capa muscular muy fuerte, ¿verdad? Y ya en lugar de ser conducto de Wolff o conducto mesonéfrico recibe el nombre de conducto deferente, que es el que portamos, ¿verdad? Es, entre paréntesis, es retroperitoneal, se encuentra por detrás del peritoneo. Aquí vienen algunos esquemas del conducto seminífero, donde vemos pues una capa basal y luego tenemos todas los espermatocitos siguiendo todo su orden de evolución que ya vimos cuando vimos esto, de espermatocitos de primer orden, segundo orden, de espermátidos, todo aquí va de lo profundo a la luz evolucionando así. Los que se encuentran cerca de la luz ya son espermatozoides. Las células de Sertoli se encuentran o se encargan de nutrir, de cuidar, de proteger al espermatocito o al espermatogonio y espermatozoide, y este no cobra actividad hasta que es eyaculado, ¿verdad? Ya habíamos dicho cuando vimos que el espermatozoide al ser eyaculado no solo es él, sino va con el líquido seminal. Y habíamos dicho que el líquido seminal está formado por las secreciones del epidídimo, que son nutrientes, y luego llega a las glándulas seminales, a la próstata, que son lubricantes. Entonces el líquido seminal está formado por el espermatozoide, por sustancias lubricantes y nutrientes, ¿verdad? Es todo lo que es eso. ¿Qué más nos dice de esto? Desarrollo del testículo. Aquí vienen varios esquemas donde viene tratando de darle forma a todo lo que vimos, ¿verdad? Pero es exactamente todo lo que les dije. Nomás hay una parte que nos falta. Acuérdense, el testículo se encuentra en la cara interna de la cresta urogenital. El libro ha de traer un esquema. Sí, es el esquema 16-17, el esquema B. Ahí lo ven en la cara interna de la cresta urogenital. ¿Verdad? Aquí lo tenemos. Luego, al principio, pues es una evaginación enorme, ¿verdad? Es decir, la unión entre la cresta urogenital y el testículo es muy amplia, pero luego se va estrechando, pues para formar el testículo, ¿verdad? Hasta que queda reducido a un mesenterio. Es un mesenterio,
Se llama, a ver, creo que aquí mesorquio. Ese es el nombre del mesenterio del testículo, mesorquio. Es un mesenterio cortito, ¿verdad? Más que, pues, sí, siempre lo han descrito como un mesenterio. Ahora, de acuerdo a lo que dice el mismo libro, sería un ligamento, ¿verdad? El que mantiene unido. Y ahí lo va a mantener unido hasta que empieza a descender. Vamos a ver en la niña que también va a formar lo mismo, pero no se separa. En la niña lo que hace es abrirse. Ya lo veremos ahorita, ¿verdad? Y aquí en el niño no. El niño está ahí en la cresta urogenital, ahí empieza a desarrollarse y aquella comunicación amplia que había se va estrechando, estrechando, hasta localizar perfectamente la forma ovoide del testículo unido a su mesenterio. De ahí vamos a tener ya el descenso testicular. ¿Qué sigue? Sí, sigue eso, es verdad, descenso testicular. El descenso testicular, si lo ven en su libro, viene en el esquema. ¿Dónde estará? ¿Ya lo hallaste? La 280. Ándale, en ese esquema. Ahí lo vemos perfectamente bien. El testículo donde está unido por su mesorquio, ¿verdad? Por su mesenterio. Pero también tiene un ligamento craneal y un ligamento caudal. El ligamento genital caudal contiene al gobernaculum testis. Se dice que el embrión, conforme va creciendo, se va de la forma que tenía casi de herradura, el pobrecito, se va extendiendo, va ampliando su cavidad abdominal, va creciendo. Y entonces el gobernaculum testis y el ligamento caudal, el ligamento genital caudal y el gobernaculum, si se fijan, está unido al orificio interno del conducto inguinal, ¿verdad? Al principio está en la inserción de los dos oblicuos, en el ligamento de Pupart, en el ligamento, ahora le dicen de otro modo, en el ligamento Pupart, ¿verdad? El ligamento inguinal aquí. Entonces, ahí se encuentra fijo. Al empezar a crecer el bebé, el embrión, el gobernaculum jala, el gobernaculum no crece, jala el testículo y lo hace descender. Y si ven aquí el esquema, es por detrás del peritoneo, ¿verdad? A la semana 28 ya se encuentra por detrás del conducto inguinal. En este momento, el gobernaculum no solo se extiende desde el polo inferior hacia el orificio interno, sino que atraviesa el conducto inguinal y forma la parte extraabdominal del gobernaculum, que va desde este sitio hasta la base del escroto, ¿verdad? O sea, de la prominencia genital masculina. Hasta la semana, de la semana 28 a la 33, es jalado el testículo dentro del escroto y queda fijo ahí. Ven ya el esquema de el gobernaculum testis fijo al escroto y ya perfectamente bien formada la bolsa testicular. Vamos a ver todo, conductos y todo. Ya vimos conductos y todo. Estamos viendo testículo, todo el genital masculino de un solo golpe. Si no, estamos alterándolo, ¿verdad? Al descender el testículo, fíjense aquí en el esquema B, desciende
antes que desciende el testículo, fíjense, la cavidad, el mesodermo, o sea, el peritoneo visceral que cubre la cavidad pélvica, desciende a través del conducto inguinal hacia testículo y nos forma el proceso vaginal del testículo. Luego desciende, por detrás de él va a descender el testículo y va a formarle este proceso vaginal, va a envolver al testículo perfectamente bien. Posteriormente, lo normal es que desaparezca todo esto. Aquí tenemos las posiciones que va tomando el testículo. Aquí tenemos, en este esquema, ustedes ven perfectamente bien, ¿verdad?, definido ya el testículo en el adulto, envuelto en su túnica albuginea, el testículo, vemos el epidídimo y las capas diferentes que se invaginaron. Al descender el testículo, no solo descendió el peritoneo, sino las capas musculares que forman la pared abdominal, menos el recto anterior, descendió con él, ¿verdad? Y formó, primero que todo, pues los oblicuos externos y internos formaron las fascias, ¿verdad?, cremasteriana y la fascia espermática profunda, ¿verdad? El mismo proceso vaginal formó la túnica vaginal, la hoja parietal y visceral de la túnica vaginal, la formó este mismo, y en sí, casi todo y el músculo recto no forma parte del escroto, ¿verdad? No formó parte de él. Por eso es cuando nosotros los hombres nos asustamos, ¿verdad? Apretamos el estómago para recibir un golpe, pero apretamos todo. Entonces los músculos de abajo también se aprietan. Y es cuando dice, ay, mamacita, creo que se me vino hasta el cuello, ¿verdad? Y es que se aprieta, no llega al cuello, sino que está cerrado el conducto inguinal, pero sí duele. Sí sientes, ¿verdad? Y en el bebito es muy fácil verlo. El bebé tiene frío y no le hallas el escroto por ninguna parte, se queda una manchita, ¿verdad? Tiene frío, todavía se va al conducto inguinal del testículo. Está calientito y a gusto, y el escroto le llega a las corvas, ¿verdad? Se afloja, él está relajado. Entonces ese es lo que corresponde a esto. Yo les puse varios esquemas donde ilustra tanto lo masculino como lo femenino. Ahora vamos a ver lo femenino. Lo femenino es un poquito más elaborado, ¿verdad? En el sexo femenino, ¿qué sucede? El principio es el mismo. La célula germinal con una carga cromosómica XX, pues va a llegar a la gónada, indiferente en este momento. Penetra dentro de ella el mismo día, el mismo todo, y se establece en el cordón en el cordón sexual primitivo. En el hombre no pasó nada, se estableció en el cordón y ahí estuvo. En la niña no. Si nos acordamos de las primeras clases, dijimos que esa célula germinal femenina con XX se llama ovogonio. ¿Se acuerdan? Y luego se establece en la gónada, se establece en el cordón sexual, lo disgrega, lo deshace, y entonces forma acúmulos de ovogonios, es decir, grupos de ovogonios. Todo se está dividiendo por mitosis, acuérdense también, y las células epiteliales que formaban el cordón sexual forman una envoltura alrededor de ellos. ¿Se acuerdan? No se acuerdan nada. ¿Qué se llaman? Dijimos que se llamaban células foliculares, y que se iban a seguir dividiendo hasta llegar al séptimo mes. Para el séptimo mes iba a haber millones ya de estos en cada ovario.
eran tantos que sufrieron un proceso de atrofia. Se iban a atrofiar y iban a formar la médula roja del ovario. Luego viene una segunda generación. Fíjate la gran diferencia con el testículo. El testículo único que hizo el cordón que estaba superficial. Al llegar el espermatogonio se profundizó y formó la capa albuginea y formó el cordón espermático, el cordón sexual masculino. En la niña no, lo disgrega todo y forma una segunda generación de espermatogonios que quedan cerca de la superficie. Se profundizan lo mínimo, pero quedan en la superficie. Para este momento ya no formó acúmulos de ovogonio, sino que cada ovogonio va a estar rodeada de células foliculares y va a formar los folículos primordiales. ¿Se acuerdan? El folículo primordial antes del nacimiento son aproximadamente, o en el momento del nacimiento son unos 700,000. Y todos entran en el mismo momento a la primera división de meiosis, a la meiosis 1, a una división de reducción. Empiezan la profase de la meiosis 1 y las células foliculares secretan un factor inhibidor de la meiosis y los pone en reposo. Y entran en una etapa de diploteno, es decir, de reposo. Nace la niña con todos sus ovogonios, o todo, ya no ovogonios, sino todos sus folículos primordiales en reposo, en etapa de diploteno, hasta llegar a la pubertad. Ahí volvemos otra vez. Las células folículo estimulante van a actuar sobre el ovario y van a despertar de 18 a 20 folículos primordiales, ¿verdad? Y empieza el proceso de maduración. A esta fase le llamamos fase preantral, ¿sí? Y el primer signo de maduración va a ser que las células foliculares que eran planitas se hacen cúbicas, grandotas, ¿verdad? Y forman una capa alrededor de esta que empieza a proliferar y forma la capa folicular, ¿verdad? Del folículo. Y el folículo ya no es un folículo primordial, sino que alrededor el ovogonio empieza a secretar una sustancia acelular y forma la zona pelúcida que lo separa de la capa folicular. Entonces ya tenemos al ovogonio rodeada de una zona pelúcida, una capa folicular, y por afuera de él se encuentran dos capas más derivadas ya del estroma o del propio ovario, que es la teca interna secretora y una teca externa fibrosa. Y estamos en presencia del folículo primario. ¿Se acuerdan de eso? Que se van a acordar. Bueno, entonces todo esto es bajo el efecto de la hormona folículo estimulante. Y entramos a la etapa antral. En la fase antral empieza ya a hacer efecto la otra hormona, la luteinizante. En esta etapa preantral, el folículo ya primario empieza la secreción de su primera hormona. Es decir, la capa folicular del mismo toma el colesterol y lo transforma en testosterona, y luego la capa folicular lo desdobla a la teca interna, lo capta y lo transforma en testosterona, y la capa folicular lo desdobla a estrógeno. En esta etapa empieza la secreción de estrógeno, que va a actuar sobre el endometrio para formar la fase proliferativa del endometrio. Fíjate, se tienen que imaginar todo, si no, de memoria no sirve, tienen que estarlo viendo. Una vez que esto sucede y entramos ya a la fase antral bajo el efecto de la hormona
luteinizante, empieza a formarse espacios en la capa granulosa. Empieza a formarse espacios. Y se van haciendo espacios cada vez más grandes hasta que forma una cavidad, un antro. Y estamos en presencia del folículo secundario, ¿verdad? Las células foliculares están rodeando toda lo que es el ovocito, que ya ha continuado la meiosis 1, despertó, ya continuó con la meiosis 1, está rodeado de sus células foliculares, de la zona pelúcida, y esta estructura se llama, ¿cómo se llama? Cúmulo ovóforo. ¿Sí? Me fallaste, ¿verdad? Cúmulo ovóforo. Entonces, sigue creciendo esto bajo el efecto de la hormona luteinizante hasta formar una vejiga, una vesícula grande, que es el folículo terciario, folículo de Graf. Y entramos a la fase preovulatoria, que dura horas. En esta fase hay una secreción de prostaglandinas que empieza a madurar, a destruir, vamos a decir, parte de la cubierta del antro, a romperlo, y empieza también la secreción de prostaglandinas a contraer el ovario, para que el día 13 más o menos, el día 14 más o menos, uno antes de la siguiente regla, se rompa ese folículo terciario, folículo maduro de von Graf, y expulse al ovocito rodeada de su zona pelúcida y de su capa granulosa, que en este momento recibe el nombre de corona radiada. Ya dimos un repaso de todo lo que es de la mujercita, ¿verdad? Y luego ya sigue las siguientes fases. ¿Qué más nos dice de esto? Ya vimos todo lo del ovario y nos falta únicamente algunos detalles de ovario, que son pues, los conductos genitales. Así como en el hombre, el conducto genital por excelencia es el conducto deferente, ¿verdad? Que dijimos que en el conducto deferente desembocaron los vasos rectos o vasos deferentes, ¿verdad? Y que la primera parte de ese conducto deferente se transformó en el epidídimo, ¿verdad? Y se continuó ya con el conducto deferente, luego se continuó con el conducto eyaculador, en el que desembocan las glándulas eyaculadoras o las glándulas seminíferas. Eso ya lo vimos. En la niña, el conducto deferente, el conducto, el conducto sexual por excelencia es el conducto paramesonéfrico de Wolff. En la etapa indiferenciada, el embrión tiene al conducto mesonéfrico, conducto masculino por excelencia, y el conducto paramesonéfrico, o de Müller, es conducto femenino por excelencia, ¿verdad? Los dos. Pero dijimos, el conducto mesonéfrico va a desaparecer totalmente en la niña y en el hombrecito va a persistir. El ovario, ya dijimos, los conductos, ¿cómo lo explicaremos en este? El conducto de Müller tiene 3 porciones. En primer lugar, se trata de una evaginación también de la gónada, el conducto de Müller. Y se encuentra localizado, el testículo y la gónada se encontraba en la cara interna. El conducto mesonéfrico y el conducto paramesonéfrico se encuentran del lado externo de la cresta urogenital. Aquí ven la cresta urogenital. En el esquema, ¿qué será? En este esquema. Que viene este es el 1622. ¿Ves? Vamos a ver esos 3 esquemas que están ahí. Y vemos el conducto paramesonéfrico tiene 3 porciones. Una porción, la primera,
está colocada del lado externo, por fuera de la cresta urogenital, y es perpendicular al conducto mesonéfrico. Una segunda porción cruza por encima del conducto mesonéfrico, tiene una posición horizontal. Luego desemboca en una tercera porción, también vertical, pero dentro del conducto mesonéfrico, y se une al conducto paramesonéfrico del lado contrario, ¿verdad? Aquí lo vemos. Y va a ponerse en contacto, ¿verdad? Va a ponerse en contacto con la membrana cloacal. El seno urogenital está aquí, y esta viene a ser la membrana del seno urogenital. Hasta ahí no tenemos problemas, sí lo están viendo, ¿no? La primera porción y la segunda, en el momento en que desciende el ovario, fíjate, esta primera y esta, en el momento en el que el ovario desciende, forma la trompa de Falopio, ¿verdad? El oviducto, la trompa de Falopio. Y la tercera parte va a formar el cuerpo del útero y una tercera parte de la vagina. ¿Sí la alcanzan a ver? ¿Sí lo están viendo? Me están siguiendo en el dibujo, ¿verdad? Es como... Mira, acérquense por favor, muchachos, porque si esto... El descenso, fíjate aquí tenemos la cresta urogenital, ¿sí? Esta es la gónada, y aquí tenemos el conducto paramesonéfrico, y por allá de estar el conducto mesonéfrico está acá, y el conducto paramesonéfrico, ¿sí lo ven? Acércate con confianza, al cabo nomás no la pellizques. Y luego, fíjate cómo el testículo, mira, aquí está, tiene una amplia comunicación con la cresta, pero luego se va estrechando, se va haciendo cada vez más estrecho. Ahora verás, acá tenemos el testículo, aquí se va estrechando, mira, en el testículo, se va para formar el mesorquio, que es el mesodermo, que es el mesenterio del testículo, hasta quedar totalmente separado de él cuando desciende. En la niña no. Ve, la niña sigue unido, aquí está unido al mesonefros, velo, está unido, sigue unido a la cresta, vela. Ahora verás, aquí lo tienes, ¿verdad? Entonces sigue unido, de tal modo que a la hora de descender el testículo, desciende con todo y su mesenterio, míralo. Aquí está el mesenterio, acá está el mesenterio. Y si esto lo vemos aquí está el corte, ¿no? Mira. Pero no se ve bien, ¿verdad? Si hacemos un corte en la parte superior, media o inferior, vamos a tener este esquema. Aquí están los tres. En la parte superior sería este. En la parte intermedia sería este, que donde todavía están los dos tubos. Aquí lo ves, los conductos paramesonéfricos antes de formar uno solo. Y en el último ya están totalmente unidos en uno solo, que es el último corte en mero abajo. Aquí es el último corte, sería aquí. El conducto paramesonéfrico desemboca, ya dijimos, se pone en contacto con la membrana cloacal o la membrana del seno urogenital, y a los lados está desembocando el conducto paramesonéfrico. Al descender el testículo, desciende, y el mesenterio, que en el hombre es muy cortito, aquí queda muy grande y nos forma el ligamento ancho, velo, el ligamento de uno y el ligamento de otro.
son los dos ligamentos, y el ovario queda localizado por detrás del ligamento ancho. Y sobre el ligamento ancho, aquí arriba del ligamento ancho, corre la trompa de Falopio, ¿verdad? Esa es la estructura. Y entonces el estrecho inferior de la pelvis queda dividido en dos espacios. Uno posterior, que es vésico rectal, perdón, es útero rectal, y uno anterior, que es vésico rectal, vésico uterino, perdón, como reburuja, ¿verdad? Quedan los dos espacios. Esto se llama fondo de saco de Douglas. Aquí vemos la evolución, fíjate, este es el seno urogenital. Acuérdate que dijimos que el tabique urogenital divide al seno en dos, o a la cloaca en dos porciones, una superior, que es el seno urogenital, y una anterior, que es el seno urogenital, y una posterior, que es el conducto rectal, y la parte intermedia es el periné. ¿Sí se acuerdan de eso? Aquí tienes el seno urogenital, donde los conductos paramesonéfricos se ponen en contacto con la membrana. Aquí dijimos que la membrana del seno urogenital nos forman una estructura muy especial, que es el bulbo seno-sinovaginal, que tiene dos estructuras, mira, dos, que son los bulbos sinovaginales, y que van a formar esta estructura que está aquí arriba, que es la lámina vaginal, ¿verdad? En otro esquema viene más claro. Aquí está el tubérculo paramesonéfrico, que nos va a formar el bulbo sinovaginal. No, va a formar los bulbos sinovaginales. A ver, en otro debo de estar. No, está para adelante. Entonces, sí, aquí lo tenemos, mira. El seno genital, los dos bulbos senovaginales y la placa, ¿verdad? Esta es la placa vaginal. Esta placa empieza a crecer. Fíjate todo lo que crece. Está en amarillo, va creciendo y va haciendo que ascienda el cuerpo del útero. Al llegar en el cuerpo del útero, cerca de algunos le dicen hocico de tenca, pero es el extremo del útero. Esta estructura lo rodea, vean cómo lo está rodeando, y forma los fondos de saco vaginales. Son dos laterales, anterior y posterior. Y queda al principio, la vagina es una estructura sólida, pero posteriormente se vacuoliza y se hace, ¿cómo diré?, forma un espacio. Este espacio, la vagina tiene dos orígenes. En su tercio superior es derivada del conducto paramesonéfrico, y sus dos tercios inferiores son derivados de los bulbos sinovaginales, que son una prolongación de la membrana senovaginal, ¿verdad? Vamos a ver, aquí lo tienes, mira. Y aquí está cómo asciende. En la parte superior, bueno, eso es lo que respecta al conducto genital. Luego siguen los genitales externos. Anda, cuánto hablar, ¿verdad? Aquí tenemos bueno, eso es ya patología. De los genitales externos, es que hay unos esquemas muy. Aquí está lo que habíamos dicho. Aquí tenemos el seno urogenital. Oye, no puse ninguno de esos. No puse ningún esquema. Ay, estuve muy puritano ahora. Bueno, los genitales externos, pues nos vamos en este. No tengo otro.
Las células que se encuentran cercanas a la línea primitiva se imaginan y nos van a formar dos estructuras, una a cada lado, ¿verdad? De la cloaca. Esta se llaman, son los tubérculos genitales, ¿verdad? Creo que se llaman así, prominencias genitales. No, no son prominencias. Son pliegues, ¿verdad? Nos van a formar los pliegues uretrales. Forma dos pliegues que se unen. Lo vemos aquí mejor en el esquema porque no, creo que no lo encontré en la figura 1632. Entonces ahí estamos viendo cómo se unen los pliegues cloacales, ¿verdad? En su extremo craneal se van a unir en el tubérculo genital, que posteriormente va a formar el falo. Y en la parte posterior también están unidos. Cuando se forma el periné, divide estos dos pliegues y esta cavidad en dos. Uno, la parte superior va a ser el seno urogenital, la parte inferior va a ser la región anal, y entre medio de ellos se va a encontrar el periné. Y los pliegues en la parte posterior nos forman los pliegues anales, y en la parte superior nos forman los pliegues ureterales. Hasta ahí llegó. Esa es la etapa indiferenciada. Ahora vamos a diferenciarlos. Dijimos, genitales externos en el hombre están sujetos a la testosterona, pero ¿cuál? A la 7-dihidrotestosterona, que van a ser los que llevan estas estructuras a su diferenciación. En primer lugar, bajo efecto de estas hormonas, el tubérculo genital va a crecer y nos forma el falo. Posteriormente va a crecer, y en la parte inferior de él tenemos los pliegues ureterales. Los va a arrastrar, vean, va a arrastrarlos para formar la uretra. Pues va a formar la uretra peniana, ¿verdad? Forma la uretra peniana. Al principio, esta uretra está tapizada por tejido endodérmico, ¿verdad? Y nos forma la placa ureteral. La placa ureteral posteriormente se cierra y nos forma ya la luz, nos forma ya un conducto que es la uretra peniana. Pero este conducto no llega hasta el extremo, hasta el glande. No, el extremo craneal del pene se llama glande, sino que aquí una capa de células ectodérmicas forma una cuña que posteriormente se canaliza y que comunica con la uretra peniana, ¿verdad? Y nos forma el meato uretral. Entonces el meato uretral no es endodérmico, es ectodérmico. Y ahí llegó a los lados de esta estructura tenemos otra más grande, más amplia, que van a ser las protuberancias escrotales. La protuberancia al principio están separadas, pero luego al formarse el falo y estirarse, estas estructuras se cierran y nos forman el escroto. El testículo llega al escroto exactamente a la semana 33 y ya queda eso. En la niña es más sencillo. Bajo el efecto de las hormonas estrogénicas, fundamentalmente, el falo se transforma en clítoris, crece un poquito y de ahí no pasa. Los pliegues uretrales, pues, se van a transformar en labios menores. Las protuberancias, las prominencias genitales se van a transformar en labios mayores, por eso se parecen mucho al escroto, ¿verdad? Y el espacio uretral que vimos al principio, no se cierra, se queda abierto y va a formar el vestíbulo, ¿verdad? Y es todo lo que referente a genitales externos. Siéntense, muchachos. Ahí empezamos a ver una parte muy interesante de las anomalías.
las anomalías de genitales son muy crueles. Ya habíamos dicho, nada más existen dos sexos, XX y XY, no existe ningún otro. Pero existen estados intersexuales. Es decir, hay veces en que el XX y el XY se alteran totalmente por acciones genéticas, cromosómicas, de medio externo, ¿verdad?, que van a actuar sobre él y lo van a alterar totalmente. Entonces, de ese modo tenemos, pues, cromosómicas, todas las que hemos visto, trisomías, monosomías, síndrome de Klinefelter, síndrome de Turner, todos esos son anomalías cromosómicas. Habrá algunas alteraciones genéticas, como vamos a ver más al rato, y hay otros estados en donde, en la estructuración sexual de un individuo no solo entran los cromosomas sexuales en acción, sino también entran los cromosomas somáticos. Tenemos de los dos. Y hay unas veces que se alteran también estos. Entonces tenemos un individuo que tiene su dotación cromosómica correcta, XX y 46, todo normal, pero tiene genitales ambiguos. El genital ambiguo, aquí les paso un resumen chiquitito de lo que es, cómo se caracteriza uno y otro. Pues en el niño tiene un pene chiquitito, el escroto no se encuentra fusionado, sino que se encuentra separado, semeja a una vulva, ¿verdad? Y tiene alteraciones, puede tener alteraciones en senos, en glándula mamar. Es decir, es una ambigüedad aquel individuo. Entonces, y tanto sucede en el hombre como en la mujer. La mujer puede tener un clítoris grande, puede tener unidos sus labios, y la mamá lo ve y le dice, pues es niño, y lo va a criar como niño, siendo niña, y al otro siendo niño lo cría como niña, y es un trastorno que aparentemente uno no le da mucha importancia, pero cuando lo ves en la vida real es tremendamente cruel, ¿verdad? Por eso, antes de ponerle cualquier calificativo a una persona, primero tiene uno que saber la realidad, ¿verdad? Muchas veces un individuo, un muchacho se comporta como niña, pues lo criaron como niño, pero es niña. Pero nadie, la mamá, la familia lo escondió en lugar de llevarlo al médico que le resolviera su problema. Se puede resolver todo, o casi todo, sino que los esconden y son crueles, son crueldades, ¿verdad? Entonces es uno de los trastornos más severos. Luego viene el pseudo-hermafroditismo. En el ser humano no existen los hermafroditas. El hermafroditismo existe en especies más pequeñitas, ¿verdad? Se da mucho en los vegetales, en algunos tipos de insectos o lombrices. Por ejemplo, la solitaria, la lombrizota esa, es hermafrodita. Cada proglótide tiene los dos sexos. Entonces, pero el hecho de que sean hermafroditas no quiere decir que solas se puedan fecundar. Tienen que fecundarse con otro. No más que pues yo creo que la gozan doble, ¿verdad? Entonces, sí, porque cada proglótide tiene los dos sexos, ¿verdad? Entonces, el hermafroditismo no existe en el ser humano. Sin embargo, hay veces que un individuo tiene en su gónada, se establece y no se diferencia bien, y tiene tanto tejido masculino como femenino.
entonces es un ovotestis, pero no es hermafrodita, sino es lo que tiene. ¿Cómo será morfológicamente? Pues es un, un individuo ambiguo, ¿verdad? Que no tiene una definición clara en su sexualidad ni en su morfología. Hay los pseudohermafroditas, que está mal llamado, se llama síndrome suprarrenogenital. El síndrome suprarrenogenital, pues por desgracia, aquella bebé, niña, falla una de sus enzimas que maneja la secreción de hormonas de su cápsula suprarrenal, de su corteza suprarrenal. No hay quien la neutralice, le deja libre, y entonces tenemos una hiperplasia de esa región, una secreción enorme, tanto de glucocorticoides como de testosterona, y va a masculinizar a aquella niña. Es una niña pues que tiene unos genitales femeninos chiquititos. Puede ser que pues, el ovario se encuentre atrófico, tiene caracteres sexuales masculinos, el vello de implantación masculina, tiene que rasurar, ¿verdad? Es decir, tiene una serie de características que no le corresponden a ella. Si su mamá la ha llevado al médico a tiempo y ha dado las dosis necesarias, ¿verdad? Mira, otra cosa sería la pobre criatura. Sería una mujercita normal totalmente. De otro modo lo condena a un infierno tremendo, como no se imaginan. Pero es que no hay pecado más grande en el mundo que la ignorancia. Son dos. Ser ignorante es pecado y ser incongruente es más todavía. La persona que piensa de un modo y en lugar de salir por la boca lo que piensa, dice todo lo contrario y actúa todo lo contrario de lo que dice, es un incongruente. Ese individuo es incongruente, ese nunca se confían en él. Es peligroso, porque no saben qué va a hacer. Luego tenemos otro trastorno más padre, más completo. Si ven este dibujo que puse aquí de adrede, lo puse, si lo viste, una muchachona, muy bien hecha. Bueno, es hombre. Cuando hay una insensibilidad a los andrógenos, aquel individuo es hombre, tiene testículos, secreta testosterona, pero su organismo no la recibe. Ninguna de sus células tiene receptores para la testosterona, pero sí recibe el estímulo estrogénico y lo recibe desde el seno materno. Entonces él se va a desarrollar como una mujer. Nace mujercita, tiene un ovario, tiene un útero chiquito, tiene trompa, tiene todos sus genitales externos son femeninos, es una mujer, pero tiene testículos y los tiene acá en el conducto inguinal, pero de ella en más es una mujer, y dicen que da el detalle de ser bellas, ser mujeres bonitas. Decían las malas lenguas, a mí no me consta en lo más mínimo, ¿verdad?, que Marilyn Monroe era de ellas, o Sofía Loren. Oye, con una Marilyn Monroe, con una Sofía Loren, que te diga que no tiene ovarios, me vale gorro. Le compro unos dos como eso. O sí, oye, Sofía Loren ya va en 100 años. Vela a la señora, aparenta unos 60. Está brutal esa señora. Entonces, esa es la insensibilidad. Ahora, esta insensibilidad puede ser absoluta, total. Una mujer puede ser parcial,
Y entonces, ahí está el problema, ¿verdad? Ah, y además, su sexualidad mental es de mujer. Y tenemos conflictos, ¿sí? Cuando es total, no tenemos ningún conflicto. ¿Cómo se descubren ellas? Porque llegan al médico y le dicen, doctor, tenemos 10 años de casado, pues yo creo que ya tenemos ganas de tener familia. Y es cuando se dan cuenta de que, pues, de que es un síndrome de insensibilidad a los andrógenos. ¿Tú crees que se divorcian? No. De los que se conocen, ninguno. ¿Para qué? ¿Verdad? Entonces hay eso, de ese tipo de patología. Pero todo lo que es de anomalías de sexualidad son muy feas, ¿verdad? Luego tenemos la otra, la 5-alfa reductasa. Ya dijimos que la testosterona se transforma en 5-dihidrotestosterona por una reductasa, la 5-alfa reductasa. Hay ocasiones en que la 5-alfa reductasa no se da. No hay. Hay una deficiencia. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con aquella criatura? Interno está perfectamente bien definido, pero todos sus genitales externos no hay. No hay pene, no hay escroto, no descendieron los testículos tan atrás, y nos dan una imagen como esta de, mira, vengan para que la vean, de niños, hombrecitos que tienen deficiencia de esta. Vean, son unas niñas. Por una 5-alfa reductasa, y son hombres. ¿Tú crees que lo ve la mamá y qué dice? Pues niña. Y lo va a creer como niña, ¿verdad? En la última parte de su libro viene un detalle que nunca había visto yo en las anomalías. Por ahí busquen acá. En una de estas, en la mujercita, nos habla, bueno, hay otras anomalías como el micropene y todas esas, pero ya son léanlas, no tienen ningún chiste, ¿verdad? Una deficiencia de testosterona y hay un micropene, o más bien de 5-dihidrotestosterona. Pero fíjense, estaba leyendo, y es la primera edición en que viene esto, en que el abuso de hormonales en los animales para hacerlos crecer y ponerse en corto tiempo ya aptos para la matanza, ha originado trastornos en el ser humano, y ha originado la feminización del cerebro masculino o la masculinización del cerebro femenino. Se los cuento como, porque viene aquí, y no lo tomen como verdad. Pero la sexualidad no solo lo da el sexo cromosómico, el sexo morfológico, sino también lo da el sexo social y mental. Definirse como hombre o como mujer es pesado. Necesita que te traten, es decir, el sexo se da por roles. Desde que naces eres niño y te tratan como niño, te visten como niño, te educan como niño. Desde que naces naces como niña, te visten como niña, te ponen colores de niña, te ponen moños de niña, te hacen niña. No solo es el hecho de ser XX o XY, no, sino es todo, ¿verdad? La patología, por eso la patología de la sexualidad es muy complicada y es bonita estudiarla.